tardes amigos, mi nombre es Roxana Porro de la Universidad Tecnológica Ecotec, de la materia Historia y Filosofía del Derecho, con el abogado Fabricio Guerrero. El día de hoy les voy a tratar de 4 temas muy importantes que surgieron en Roma. El primero es el derecho de Occidente en la Edad Media. El segundo es el derecho clásico. El tercero, el derecho postclásico. Y el último que vamos a ver es el derecho justiniano. Occidente resultaba más avanzada que la propia y una población muy superior a la suya. Era lógico, pues, que se produjera primero un choque y después la fusión de dos culturas, aunque en diferente medida, en los diversos territorios conquistados. En la Germania y la Britania, los bárbaros no aceptaron gran parte de la cultura romana y por consiguiente de su derecho. Sin embargo, en la Hispania, la Italia y las Galias, las provincias más romanizadas, los invasores convivieron con la población romana y romanizada, logrando, aunque al principio sin incorporarse de toda ella, que conquistadores y conquistados siguieran regiéndose por sus antiguos sistemas jurídicos hasta que paulatinamente los primeros fueron aceptando las bondades del derecho de los segundos, hasta someterse a él. En un inicio, los bárbaros, en su mayoría los pueblos de origen germánico, se regieron por su rudimentario derecho de tipo consuetudinario, pero elaboraron codificaciones para los vencidos fundamentadas en el derecho romano, que prevalecía en la época postclásica, un derecho sencillo, vulgarizado y basado en ciertos fragmentos y obras ya contaminadas de los clásicos, que quedaron contenidas en lo que ha pasado a la historia con el nombre de Código Romano Bárbaros o Romanos Germanos. Dentro de estas codificaciones, a través de las cuales sobrevivió el derecho romano en Occidente, las más importantes fueron el Breviario de Alarico, el Liber Papiensis y el Edicto de Teodorico. El Breviario de Alarico. El Breviario de Alarico. El Breviario de Alarico fue promulgado en la ciudad de Tolosa en el año 506 por el rey Alarico II, para uso de los súbditos galorromanos del reino visigodo. Es la más importante de las codificaciones romano-germánicas y lo conocemos a través de 70 manuscritos. Esta codificación fue realizada por una comisión a petición del rey, con el fin de eliminar las contradicciones y oscuridades que existían en materia jurídica, aunque la verdadera causa fue acabar con la incertidumbre provocada por el exceso de fuentes jurídicas, que los abogados de la época eran incapaces de consultar y manejar. Se compone de 2 partes, que contienen leyes y los iura, lo que demuestra el dualismo existente en la época postclásica romana. Las primeras están tomadas de los códigos prejustinianeros privados, el hermogeniano y gregoriano, que aportan una pequeña parte del código teodosiano, y las novelas post-teodosianas, que aportan la mayoría de las leyes. La parte relativa de los iura contiene un resumen o epítome de las instituciones de Galia y de las sentencias de Paulo, así como un fragmento de la obra de Papiniano, que parece que fue influido por la gran reputación que usó este jurisconsulto en su época. La segunda, el Liber Papiensis, promulgada alrededor del 516, fue mandada a hacer por el rey Gondobad de los Borbones, para que rigiera sobre sus súbditos romanos. Contiene fragmentos de los códigos hermogeniano, gregoriano y teodosiano, y las novelas post-teodosianas en materia de leyes, así como un epítome de las instituciones de Galia en materia del iura y ciertos fragmentos del derecho local borgoño. Aunque se asemeja en su contenido a la ley de los visigodos, difiere en su redacción y sistemática. El Edicto de Teodorico fue promulgado en Italia por el rey de los ostrogodos Teodorico el Grande a principios del siglo VI. Contiene fragmentos de los códigos prejustinianos ya mencionados, en las novelas post-teodosianas de las sentencias de Paulo y de obras de otros jurisconsultos romanos. A diferencia de las leyes visigodas y burgundias, rigió tanto para los romanos como para los ostrogodos, siguiendo el principio de la territorialidad del derecho en contraposición con el principio de la personalidad
del derecho que usó en las dos codificaciones anteriores. Este edicto perdió vigencia cuando Justiniano reconquistó Italia durante algunos decenios, restableciéndose allí la soberanía bizantina. La obra, que consta de 155 artículos que comprenden materias de derecho público y privado, ha llegado a nosotros casi íntegramente, contenida también en la Monumenta Germania, en el mundo occidental. Las codificaciones romano-bárbaras tuvieron el mérito de hacer sobrevivir, aunque en forma vulgarizada, el derecho romano creado por los clásicos y posclásicos. Por eso, hemos titulado este apartado como el eclipse del derecho romano en Occidente. Empezamos con el primer tema, que es el derecho clásico romano en la Edad Media. Se extiende desde el primer emperador romano, Augusto, en el año 27 después de Cristo, hasta el último emperador de la dinastía severa, Alejandro Severo, en el año 235 después de Cristo. Con la muerte de Severo comenzó esta época señalada por la historia como la crisis del siglo III. En la época clásica, los jurisconsultos romanos llevaron la ciencia del derecho a un apogeo, conciliaron de manera magistral la teoría y la práctica, y dominaron con precisión el lenguaje jurídico, el análisis y la deducción. Desaparecen las asambleas populares y todas las potestades son del primer emperador, César Augusto. Bajo el reinado de César Augusto se crearon dos escuelas bien distintas, los proculeyanos y los sabinianos. Estas escuelas están al mando de dos jurisconsultos célebres, Antistio Labión y Atejo Capitón, respectivamente. Antistio Labión tuvo un carácter independiente, de ideas republicanas, seguidos de la filosofía griega. Tuvo como principales exponentes a Próculo, Nerva, Celso, Pegaso y Neracio. Esta escuela tuvo un carácter independiente contraria a la de los sabinianos, que llegó a tener el reconocimiento oficial de los emperadores. Atejo Capitón se declaró favorable al primer emperador de Roma y por ello recibió múltiples dignidades. Tuvo como principales exponentes a Mansurio Sabino, Salvio Juliano, Pomponio y Gallo. Esta escuela estaba formada por juristas que se dedicaban al derecho como profesión, a diferencia de la escuela proculeyana, que la consideraba como un ejercicio libre. Los proculeyanos también fueron llamados pegasianos, del nombre Pegaso, y los sabinianos, casianos, del nombre Casio Longino. Al Labión le suceden Nerva, Próculo, que da su nombre a la escuela de los proculeyanos, Pegaso, Celso, padre e hijo, y Neracio. Tras Capitón viene Mansurio Sabino, el más célebre de los jurisconsultos de la escuela sabiniana, que le presta su nombre, Prisco y Salvio Juliano, el autor del Edicto Perpetuo. ¿Qué es el Edicto Perpetuo? Verán, el emperador Adriano le encomendó a su amigo y jurisconsulto Salvio Juliano que realizase un estudio y colección de todos los edictos dictados por los pretores desde los inicios hasta su época. Este cuerpo procesal se nombró Edicto Perpetuo y se elevó a la ley del imperio sin que pueda ser modificado. Finalmente aparecen eminentes jurisconsultos como Marcelo, Servidio de Cébola, Papiniano, Paulo, Ulpiano, Marciano y Moestino. En esta etapa surgieron también las constituciones imperiales, bajo 5 modalidades. La primera es la edicta, que eran normas o leyes generales y obligatorias en todo el ámbito del Imperio Romano. Los mandatos, que eran órdenes circulares e instructivas destinadas a los magistrados y funcionarios. Los decretos, que eran resoluciones judiciales emitidas por el emperador. Los restripa, que eran respuestas concisas a la materia jurídica que el emperador daba. Y las epístolas, que eran cartas de interés general dirigidas a provincias, departamentos o regiones del imperio. Ahora nos dirigimos a la época postclásica del derecho romano en la Edad Media. La época postclásica abarca desde el año 284 al 476.
cabe recalcar que es el periodo del dominado. Fecha en que Roma cae en poder de los bárbaros. El derecho se configura estatalmente y se diluyen y burocratizan las escuelas de los juristas. En esta época hay dos fuentes fundamentales. Esto quiere decir que los escritos de los juristas clásicos, o iura, y las obras de las jurisprudencias clásicas se reeditan para que los jueces, funcionarios y abogados dispongan de ellas y las utilicen en la aplicación del derecho. Las reediciones se realizan mediante la técnica del códex, el formato de libro moderno, con páginas en pergamino, no en papiro, unidas por uno de los lados, de modo que pueden ser consultados sin tener que desenrollar el rollo entero. A partir de este momento, las obras legislativas de los emperadores se denominarían códigos. Aparecieron las obras de colección, el Codex Gregorianus, el Codex Hermogenianus y el Codex Theodosianus, que contenían como recompilaciones de leyes o constituciones imperiales dictadas por diversos emperadores. Cabe recalcar que solo quedó como principal fuente del derecho la emisión de constituciones imperiales en forma edicta. Teodosio II dictó constituciones imperiales que luego fue conocida bajo el nombre de Ley de Cita, el cual reconoció los dictámenes y doctrinas de los jurisconsultos, como Papiniano, Paulo, Ulpiano, Moestino y Gallo, y se hizo prevalecer sus escritos sobre los demás jurisperitos. Esta es el fin de la época posclásica. Hicimos esta última etapa del derecho justiniano. El 13 de febrero del año 528, el emperador Justiniano nombra una comisión a la que le encarga realizar un código utilizando los anteriores, Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano, así como también las constituciones imperiales. La tarea fue intensa y se publicó el Codex Justinianus, el Código Justiniano en español, el 9 de abril del año 529 y entrando en vigencia 7 días después. El segundo fue la Digesta o Pandectas. Una vez publicado el primer código, que contenía las codificaciones imperiales, el emperador se dispone a elaborar una colección de todos los escritos, dictámenes y tratados jurídicos que habían sido elaborados por los más prestigiosos jurisconsultos de la época clásica, y ordenó que se elaborara el Digesta, el 15 de diciembre del año 530, para lo cual autoriza al cuestor Triboniano para que organice una comisión que realice dicha tarea. Se imaginaba que el trabajo tardaría 10 años en terminarse, pero los comisionados trabajaron tan arduamente que lo finalizaron antes y así concluyeron el 30 de diciembre del año 533. En total duró 3 años de elaboración. La colección está integrada por 50 libros. Cada libro está dividido en títulos, excepto los números 30, 31 y 32, subdivididos en fragmentos, y estos a su vez en parágrafos. 2/3 de los fragmentos contenidos en el Digesto pertenecen a los juristas de la Ley de Citas, como lo son Gallo, Ulpiano, Paulo, Papiniano y Moestino. De estos, la mayor parte pertenece a Paulo. Luego vienen las Institutas. Justiniano consideró realizar otra obra. Esta obra debía allanar las dificultades que por el volumen y la complejidad del Digesto impedían el estudio de las instituciones jurídicas directamente de las pandectas, por lo cual encargó a Triboniano, Teófilo y Doroteo la elaboración de esta obra a la par de la Digesto Pandecta. Las instituciones de Gallo fue la obra fundamental de este compendio, junto con las instituciones de Florentino, las reglas de Ulpiano y otros extratos de Ulpiano, Paulo, Marciano, etc. Su contenido era obligatorio para los ciudadanos romanos. El resultado fue la obra conocida como
Instituta o Instituciones de Justiniano. Está dividida en 4 libros, abordando los temas esenciales del arte jurídico: las personas, las cosas, el sujeto y las acciones. Una vez elaboradas las 3 primeras codificaciones, Justiniano consideró necesario efectuar una nueva edición del primer código o Codex Justinianus. Ahora se lo conoció como el Codex Novus, el cual fue más extenso. El Codex Novus se componía de 12 libros referentes a fuentes del derecho. Las Novellae contiene algunas colecciones de las constituciones imperiales dictadas por Justiniano a partir del año 535 d.C. y hasta la fecha de su muerte. El texto de estas 4 grandes obras de codificación, la Pandecta o Digesta, Instituta, el Codex Novus, las Novellae, desde la Edad Media su colección completa recibió el nombre del Corpus Juris Civilis. El Corpus Juris Civilis, este código se compiló por orden del emperador bizantino Justiniano I. Está compuesto por el Codex Novus, la Digesta o Pandecta, Instituta y Novellae. Gracias a su existencia se ha podido conocer el contenido del antiguo derecho romano, lo que ha sido fundamental para los sistemas jurídicos modernos. Su edición y el fin del reinado justiniano son reconocidos como la conclusión del derecho romano. Muchísimas gracias por su atención.